Bueno, gracias a Manu por la presentación, bastante exagerada por otra parte. Y también quería dar las gracias a José Vicente, que bueno, es el geólogo del instituto, el que ha llevado a cabo pues, toda la labor de estudios de piedra durante muchos años en el instituto y que también, junto con Pep Gisbert, que ha comentado Manu, pues también ha sido una persona que se ha dedicado durante muchos años a divulgar todo este tipo de aspectos. Ha sido una persona que ha cuidado mucho el que la gente conozca cuál era la función de los laboratorios en este tipo de trabajos y, en fin, gracias. Hoy no ha podido estar. De hecho, originalmente iba a dar esta charla, pero pues una reunión inexcusable ha tenido que ir allí y al final, pues bueno, la voy a dar yo, ¿no? Quería comentaros un poco cuál es la idea, un poco en la línea que ha estado comentando Manu, ¿no? Evidentemente, en una hora de charla no vamos a salir de aquí manejando equipos que son un poco costosos de manejar, que hay que entender cuestiones de química, de física y de geología, pero la idea que me gustaría que pudierais sacar de esta charla es para qué nos vale, es decir, qué podemos pedir a un restaurador y qué nos puede, a un laboratorio y qué nos puede ofrecer cada técnica. En ese sentido vamos a hablar en esta primera charla de tres técnicas que son la microscopía óptica de polarización, la microscopía electrónica de barrido y la difracción de rayos X, que se pueden considerar como tres técnicas básicas de caracterización de materiales, ¿no? A partir de aquí se pueden hacer muchísimos estudios de muy diversa índole, ¿no? Pero estas tres técnicas son las básicas para conocer las características básicas de los materiales. Bueno, como digo, son técnicas básicas y, como comentaba Manu, es posible que, bueno, es posible no, es seguro que sería más lógico conocer primero el material de base, es decir, no vamos directamente al laboratorio, lo metemos al microscopio, lo metemos al difractómetro y obtenemos, lo primero es contar con las muestras, contextualizar esas muestras, es decir, hay que intentar ir algo más allá de toma la muestra, dime qué es. No, hay que intentar ver dónde está cogida, con qué sentido se ha cogido, si es posible ir al monumento o al bien en cuestión y ver cuál es la problemática que hay, ¿no? Eso es importante. Y luego, a partir de ahí, una vez que se coge la muestra, analizarla de visu, tanto a ojo desnudo como con lupas o con microscopios estereoscópicos, ¿no? Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí, viendo un poco la problemática, lo que vemos, decidir qué técnicas aplicamos, ¿no? Como he dicho, son técnicas clásicas, o sea, los microscopios ópticos existen, petrográficos existen desde el siglo XIX, desde 1820 o 1830. Los microscopios electrónicos, que parece que son algo de última generación, prácticamente llevan 100 años con nosotros. Los primeros prototipos hace 100 años que existen. Y los difractómetros también existen desde hace aproximadamente 100 años, ¿no? Otra cuestión clásica es ¿qué técnica es la mejor? ¿No? Eso siempre, pues eso es un poco como ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pues estamos en esa línea. No hay una técnica perfecta. Todas tienen cosas a favor y todas tienen limitaciones. Muchas veces nos dicen yo quiero, esta técnica es mejor. Muchas veces hay intereses en decir que esa técnica es mejor, hay algún interés particular en decirlo. Todas nos aportan algo y lo interesante es que unas complementan a otras. La información textural que nos puede dar el microscopio óptico se puede complementar con la información mineralógica que nos da la difracción o con la información química que nos puede dar
el microscopio electrónico, ¿no? Otra cuestión es que se necesita toma de muestra en general. Bueno, esto es, salvo en los microscopios electrónicos, sobre todo los que son un poco más modernos, en los que podemos meter incluso una pieza entera, claro, una pieza entera, un sillar no, pero sí podemos meter una pieza arqueológica, ¿no? Y no es necesaria la toma de muestra y no sufre ningún daño la muestra, ¿no? Otra cuestión importante, sobre todo para la gente de empresa, es que el dinero, no vale lo mismo, evidentemente, un análisis con microscopía electrónica que uno por microscopía óptica. Un microscopio óptico normal puede valer, bueno, o sencillito, entre 8 y 10.000 euros, y un microscopio electrónico vale pues entre 100.000 y 200.000 euros, más el mantenimiento que lleva anualmente. Entonces, lógicamente, son cuestiones que influyen en el coste final de los análisis, ¿no? Y un poco lo que os he comentado, las posibilidades analíticas depende de qué equipos. Pues creo que también es obvio que un microscopio electrónico de hace 40 años puede ser muy bueno, y de hecho son muy buenos y muy robustos, pero no tiene las posibilidades que un microscopio electrónico de hace 2 años, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora se puede trabajar sin metalización de las muestras. Entonces siempre, hace 40 años era necesario metalizar para que fueran conductoras las muestras, y los análisis cada vez son más precisos. Bueno, pues, la técnica va avanzando y los equipos consecuentemente también, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de la difracción de rayos X, que es una técnica a lo mejor menos visual que las otras que os hemos dado, porque lo que vamos a obtener en general son espectros, pero es una información muy útil y aplicable, esto es importante, cuando tenemos fases cristalinas. No es una técnica válida para material amorfo, es decir, vidrio, pues materiales orgánicos como ceras o resinas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es un material cristalino? Pues un material cristalino es aquel cuyos iones o moléculas tienen una disposición espacial que se repite, es ordenada y se repite en las 3 direcciones del espacio. Mientras que un material amorfo es un material que no tiene esa estructura que se repite en el espacio. La radiación de la que partimos en esta técnica son los rayos X, ¿no? En concreto, los rayos X son una radiación de pequeña longitud de onda y muy energética. Las longitudes de onda que se utilizan concretamente en difracción varían entre 0,5 y 2,5 Armstrong. Y básicamente la difracción, ahora explicaremos, la difracción es, imaginaos simplemente, la difracción es un cambio. Tenemos cualquier radiación electromagnética incide con la materia y hay un cambio en la dirección que llevaba esa radiación. Eso es difracción. Y eso es lo que vamos a intentar explicar. Un fenómeno que se produce con los rayos X, cuando inciden sobre la materia. ¿Y cuándo se produce? Pues cuando se cumple lo que se llama la ley de Bragg. Ahora la explicaremos, que es esta de aquí, que es n lambda es igual a 2D por el seno de z, donde lambda es la longitud de onda de la radiación y z veremos ahora que es el ángulo de incidencia de los rayos X con relación a los planos cristalinos que tengamos. Veremos ejemplos. Campos de aplicación, pues a nivel general muchísimos. Podemos, a nivel tanto de investigación como a nivel industrial, es una técnica ampliamente implantada. Por ejemplo, en farmacología para drogas, es una técnica que se utiliza tanto para conocer los excipientes como los materiales, las sustancias activas. En cristalografía, por ejemplo, para ver la ordenación cristalina, para ver dislocaciones en las redes. En petrología, por ejemplo, metamórfica, las rocas metamórficas, luego lo veréis, son las que están orientadas y han sufrido cambios de presión y temperatura y muchas veces aparecen foliadas. Pues, por ejemplo, para ver esas direcciones de foliación se puede utilizar la difracción.
para ver eso, las orientaciones preferentes, para caracterización de nuevos materiales. En control de calidad es una herramienta básica para ver si el producto final que estamos sacando tiene las características que debería tener. Con las arcillas es una técnica que se usa, es una técnica ampliamente empleada. Y también, por ejemplo, con el acero, ¿no? En la industria del acero también es una técnica muy empleada. También es una técnica, por ejemplo, para caracterizar los recubrimientos, tanto las costas como las pátinas. Para las pastas cerámicas tenemos una doble cuestión. Una pasta cerámica es un material que ha sufrido un proceso de cocción y se nos va a generar durante ese proceso de cocción un material vítreo que, como es vítreo, no es cristalino y por tanto no vamos a poder obtener información de él, pero sí, por ejemplo, de los desgrasantes que le acompañan. Y en el caso, por ejemplo, de las pastas cálcicas, que veremos más adelante, se neoforman minerales que nos ayudan a conocer la temperatura de cocción. Para morteros también es una técnica útil y podemos más o menos cuantificar los porcentajes de ligante y de árido. Para sales también, tanto las eflorescencias como el material que podemos extraer en el laboratorio. En cuanto a pigmentos, pues la cantidad de muestra que necesita esta técnica en general es más elevada de la que solemos contar, con la que solemos contar en las micromuestras que analizamos. Pero sí puede ser útil, por ejemplo, si tenemos una paleta de un pintor, donde sí tenemos más cantidad de muestra. Para metales también es una técnica adecuada y en general para compuestos inorgánicos y los orgánicos que sean cristalinos, ¿vale? No todos los orgánicos. Vamos a intentar explicar qué es esto, cómo se produce la difracción. Entonces, partimos, para empezar, de una estructura ordenada y cristalina. Esto pueden ser iones o átomos que tienen esta disposición. Pues dentro de esa estructura cristalina vamos a ver que existen determinados planos, estos por ejemplo, que son característicos de cada sustancia cristalina, de cada mineral o de cada sustancia cristalina. Por ejemplo, tenemos estos planos de simetría. Con este espaciado, se llama espaciado interplanar, que es característico de cada mineral. También podemos tener en esta misma, tenemos estos otros planos de simetría, o estos otros, o estos otros. Entonces, al final, la sustancia cristalina viene definida por esos planos y por esos espaciados interplanares, ¿no? Y el objetivo final es identificar ese conjunto de planos reticulares para de esa manera identificar la sustancia que tengamos. En esencia, lo que tenemos es un haz de rayos X que incide sobre la muestra y cuando incide con un determinado ángulo y para un determinado espaciado, que en este caso sería este y en este caso sería este ángulo, se va a producir la difracción. Es decir, en esas condiciones se va a cumplir la ley de Bragg. Tenemos que este haz incidente, cuando tiene este ángulo y cuando se trata de este espaciado, se va a producir la difracción, es decir, este rayo que incide así se va a difractar y en ese caso se cumple esta igualdad, ¿vale? Lo que solemos hacer es mantener la longitud de onda monocromática, es decir, una longitud de onda fija. En los equipos se suele ser así, en el del instituto, por ejemplo, se utiliza la radiación K-alfa del cobre y de manera que esa es una radiación monocromática y las variables que vamos a tener son el ángulo de incidencia, que ahora veremos cómo gira, y también vamos a tener la distancia, que es característica de cada plano. En esquema, un difractómetro, lo que tenemos es un tubo de rayos X que emite los rayos sobre la muestra y en determinados ángulos se produce difracción. Cuando se produce difracción, el haz difractado es
localizado por un detector y emite una señal ese detector. El equipo en particular es esto. Aquí tendríamos el tubo de rayos X, la muestra, que es este de aquí, que gira. Esto es un goniómetro que gira a una velocidad z, y tenemos un detector que gira al doble de velocidad. Y este es el portamuestras estándar, que es un hueco simplemente que se rellena y se aprisiona. ¿Por qué? ¿Qué se suele hacer? Se utiliza polvo molido. ¿Para qué molemos la muestra? Pues para que todas las orientaciones cristalinas estén representadas y de esa manera tengamos todos los planos cristalinos. El D1, D2, D3, D4 estaría representado al tener todos los cristalitos. Bueno, habréis visto este portamuestras y habéis dicho, vaya salvaje, medio gramo de muestra. Bueno, esto es un portamuestras estándar. Cuando trabajamos con muestras patrimoniales, muchas veces trabajamos con muestras mucho más pequeñas y no podemos trabajar, de hecho no usamos nunca este tipo de portamuestras, ¿no? Entonces se ha ideado un sistema, lo ideó José Vicente, que estará aquí la semana que viene, que consiste simplemente en la pequeña cantidad de muestra que tengamos. Digo, la semana que viene, mañana. La semana que viene no. Bueno, simplemente consiste en moler la muestra, se le añade etanol, se consigue una dispersión, con una pequeña pipeta lo trasvasamos a un portamuestras, esperamos a que se evapore y se deposita la muestra. Y pasamos de necesitar medio gramo a 1 microgramo, ¿no? Entonces la diferencia es sustancial. Básicamente voy a poner los ejemplos de para qué vale esta técnica, para qué la podemos usar, ¿no? La base es la siguiente: tenemos una muestra problema, aplicamos la difracción e identificamos la estructura cristalina. Identificar esa estructura cristalina supone identificar cuáles son esos espaciados reticulares que son únicos para cada compuesto cristalino, para cada mineral. Cada compuesto tiene unos planos que son únicos. Y a partir de ahí comparamos con una base de datos e identificamos la muestra. Podemos tener, en unos casos tendremos muestras que son monocristalinas, y lo normal es que sean policristalinas, que tengamos más de un compuesto. Y simplemente es comparar con una base de datos en la que tenemos compuestos orgánicos, inorgánicos y minerales. Lo que vamos a obtener al final es espectros de este tipo. Y una vez que hemos obtenido este espectro, se trata de ver qué minerales tenemos. Con una base de datos comparamos, y en unos casos ella sola y en otros casos, conociendo un poquito los distintos espectros de cada mineral, pues podemos llegar a identificar las muestras. Es una técnica que en algunos casos es muy útil, en otros casos veremos tiene sus limitaciones, pero puede ser una técnica bastante eficaz. Y voy a poneros algunos ejemplos, ¿no? Para qué información nos da y qué nos da. Os presento dos muestras que están aquí, de dos rocas calizas. Como veis, son dos rocas calizas, pero no se parecen en nada, ¿no? Una es una roca cristalina de grano muy fino y otra es una roca con fósiles. Esto es una caliza de Ontoria. Sin embargo, el difractograma es el mismo. ¿Por qué? Pues porque la composición mineral es la misma, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, nos da esa información, pero debemos partir, cuando os decía que hay que ver de qué partimos, esto es un ejemplo un poco tonto, pero para entender que las cosas hay que verlas contextualizadas, ¿no? Esto te da una información, pero esa información te da calcita, pero la calcita puede ser de un cristal de mármol calcítico o puede ser de un microfósil. La composición es la misma, ¿vale? Otro ejemplo, tenemos una caliza de Campaspero, que es una caliza de los páramos típica de Valladolid. Una roca miocena de grano fino en general. Bueno,
esta en concreto, pues además tenía biocolonización por líquenes, y obtenemos un difractograma de este tipo, donde claramente hay un mineral principal, que es la calcita, es una roca caliza, pero vemos, luego veremos esto más en detalle, que hay un pico aquí. Cuando aparecen picos a esta altura se relacionan en general con arcillas, que es paligosquita. La paligosquita es una arcilla fibrosa, la que se utiliza, por ejemplo, para las camas de gatos, que es muy absorbente, pues es una arcilla fibrosa, veremos algún ejemplo, supongo, luego. Y localizamos además pequeños porcentajes de yeso que había en la superficie de la muestra y de cuarzo. Si esa muestra la atacamos con un ácido, como es una roca caliza, disolvemos el carbonato y fijaos en el espectro, podemos cuantificar qué porcentaje de material insoluble en ácido tenemos, de material silíceo, y obtenemos difractogramas de este tipo. Fijaos cómo sube muchísimo la señal del cuarzo y de la paligosquita. Entonces podemos obtener distintos tipos de información. En una roca, por ejemplo, he cogido esta, que era una caliza, una caliza de fitero concretamente, que tenía estos materiales salinos que vemos aquí. Pues hacemos una difracción general y lo que obtenemos es que es una caliza, tenemos calcita como mineral y tiene yeso. Lo lógico es pensar que es una caliza y que las eflorescencias blancas que tenemos son de yeso, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprobar eso? Pues cogemos un raspadito solo de lo blanco y mirad, lo que tenemos ya solo es yeso y además aparece otra sal, halita. Estoy intentando ver explicaros cómo se trabaja, ¿no? Qué información podemos sacar y qué información no podemos sacar. Aquí estamos en otra roca, en este caso es una dolomía, que es un carbonato calcico-magnésico, por ejemplo, la roca que hay en Segovia, la dolomía de Zamarramala o, bueno, la de Sepúlveda también en algunos casos. Esta en concreto es de Ávila, que es una roca similar, también de edad cretácica, y obtenemos un difractograma que nos dice, obviamente, como no podía ser de otra manera, que la mineralogía es dolomita, ¿vale? Es una roca dolomítica y obtenemos ese difractograma, pero mirad, cogemos esta muestra, que veis que no... Vosotros, ¿de qué os tiene aspecto esta muestra, sobre todo esta parte de aquí? Sobre todo a los restauradores, que a lo mejor están más acostumbrados. Podría ser mármol por el brillo cristalino, pero bueno, no es mármol, pero sí tendría sentido. Es una resina, pero una resina, si hacemos el difractograma, lo que obtenemos es dolomita también. ¿Por qué? Porque una resina está compuesto por un material orgánico que no vamos a poder detectar con esta técnica. ¿Qué estamos detectando? Pues simplemente la carga de esa resina. Con otras técnicas que ahora veremos, podremos verla. Podemos ver con microscopía electrónica que tenemos los cristalitos de dolomita y que hay algo en medio. Algo en medio que cuando picamos da mucho carbono y oxígeno y que cuando se analiza por infrarrojo nos dice que es una resina de poliéster, ¿no? Entonces tenemos que, repito, ver que no hay una técnica perfecta, se complementan todas. Otro ejemplo, pues tenemos una costra, aquí un poco en general y aquí en detalle de la muestra que cogimos. Lo analizamos y ¿qué nos dice esto? Pues que es una costra de yeso, que viene en rojo y que aparte tiene adheridas pequeñas partículas de mica, de moscovita y de cuarzo. Y la roca subyacente, que es esta que vemos aquí, que es una parecida a la arenisca de Villamayor. La arenisca de Villamayor de Salamanca se explota en muchas zonas de Zamora también con distintos nombres, en Benavente, incluso en Valladolid, en Toro, por ejemplo. Y lo que obtenemos es un difractograma como este, es decir, es una roca compuesta fundamentalmente por cuarzo y con un porcentaje muy elevado de arcillas, en este caso paligosquita. Luego veremos, luego os explicaré esto de cuantificar un poco por encima, pero el hecho de que este pico sea más grande no necesariamente quiere decir
¿Qué he hecho? Vale. No necesariamente quiere decir que haya un mayor porcentaje de cuarzo que de paligosquita, ¿vale? Cada mineral tiene lo que se llama un poder reflectante y no es el mismo para todas las muestras. El cuarzo, por ejemplo, da mucha señal y las arcillas dan muy poca señal y esto puede ser un porcentaje en torno al 20 o el 25%. Y no hay relación, esto debería ser mucho más cuarzo que arcilla. Entonces hay que ver qué mineral tenemos, luego explico un poco cómo se hace, para poder cuantificar. Muy útil, como os digo, para las arcillas. Las arcillas, como veis, muchas veces dan una señal muy baja y no es fácil en un difractograma general poder conocer las arcillas. Las arcillas pueden ser muy importantes, por ejemplo, si tenemos arcillas expansivas, que son las que con presencia de humedad aumentan de volumen y pueden generar daños muy graves en la roca. Por ejemplo, eso es algo que ocurre en la piedra de Novelda, que muchas veces tiene la piedra de Novelda, por ejemplo, en Madrid, está llena de piedra de Novelda y está llena de edificios destrozados, sobre todo en las zonas en las que hay humedad, porque hay presencia de arcillas de este tipo que provocan de esmectitas que pueden provocar daños, ¿no? Entonces, para preparar las muestras de arcillas lo que hacemos es agitarla durante un buen periodo de tiempo. Primero, molerla muy finamente, tamizarla por un tamiz inferior a 20 micras o 16, que hay que moler con ganas para poder hacerlo, y intentamos conseguir una dispersión aquí, en esta zona de aquí, y de manera que las arcillas son partículas laminares. La idea de conseguir una dispersión es que luego, cuando nosotros cojamos con una pipeta esa muestra, esas partículas planares se puedan, esas partículas planares se puedan depositar según esa orientación y nos puedan dar una señal de las arcillas mucho mayor, ¿vale? Entonces, es una técnica, para muestrear arcillas lo que hacemos es primero una difracción de rayos X sobre toda la muestra y luego sobre lo que se llama agregados orientados, que es lo que os he presentado antes. Y esos agregados orientados haremos uno sin tratar, según se deposita en la muestra, en el porta aquí, sobre esta muestra. Después de hacer ese análisis, lo solvataremos con etilenglicol y por último haremos un tratamiento térmico. Y fijaos por qué. Pues porque de la información que teníamos de la muestra general, fijaos, esta es el rojo con agregados orientados. ¿Veis que la señal que tenemos es mucho mayor? Mucho mayor porque se han depositado preferencialmente las arcillas. Y cuando lo solvatamos, hay determinadas arcillas, las esmectitas, que sufren un desplazamiento. ¿Veis que este pico que está aquí y aquí también a la misma altura, cuando lo solvatamos con etilenglicol, se desplaza? En vez de estar aquí debería estar, está aquí. ¿Lo veis? Lo que os digo. Y luego además lo podemos hacer un tratamiento térmico y nos puede ayudar a diferenciar entre determinados minerales. Y, por ejemplo, veis que la esmectita desaparece con ese tratamiento térmico. También es útil, por ejemplo, si queremos conocer la mineralogía general de una roca granítica, aunque es verdad que en este caso para las rocas ígneas no nos aporta una información especialmente útil, porque ya sabemos que tiene cuarzo, feldespato y micas, y hay otras técnicas que nos van a dar esa información igualmente, ¿no? Entonces nos da un difractograma con su mineralogía, pero bueno, tampoco es una técnica en el caso de los bienes aplicada a bienes culturales y en el caso de que queramos analizar solo la piedra, especialmente útil. Lo mismo pasa con las rocas metamórficas, donde vamos a tener minerales laminares que se orientan y nos dan estos picos tan agudos, micas. También es útil, por ejemplo, para morteros. En los morteros de yeso, y también es una limitación de esta técnica, los morteros de yeso, sobre todo los tradicionales, no solo
muchas veces están compuestos únicamente por yeso, pero ese yeso no es solo el yeso que se ha generado al hidratarse, sino que lo que tenemos también son fragmentos de yeso que no se han calcinado, es muy frecuente en cualquier yeso tradicional, y otro tipo de impurezas, por ejemplo podemos tener minerales arcillosos. Entonces esta técnica nos dice que hay yeso, pero sobre todo, mirad, estos son el difractograma típico del yeso, pero no nos informa de qué parte de ese yeso es el que se ha formado al hidratarse y qué parte es heredada del material que tenemos. ¿Cómo cuantificamos? Pues se cuantifica, como veis, cogiendo las áreas de cada mineral. Hay determinados picos para cada mineral que se utilizan para cuantificar y cada uno tiene un poder reflectante y a veces hay que dividir o multiplicar en función del tipo del mineral que tengamos, ¿no? ¿Qué puede ser útil? Pues por ejemplo puede ser útil para si tenemos morteros de cal con árido silicio. Como veis, este es un mortero muy magro, con mucha carga. En principio aquí el porcentaje de calcita será muy bajo. Cuando hacemos la difracción vemos que tiene mucho cuarzo y otros minerales y el porcentaje de calcita es más bajo. Cogemos otro, de esta misma obra, cogemos otro mortero con un carácter menos magro y vemos que el porcentaje de calcita que viene en azul es mucho mayor, ¿no? Entonces nos ayuda, por ejemplo, a conocer relaciones árido-ligante, a establecer porcentajes. Otra limitación, pues imaginaos que tenemos un mortero de cal con árido calizo. ¿Qué obtendremos en el difractograma? ¿Podremos saber caracterizar el porcentaje de árido y el de ligante? No, porque la cal al carbonatarse se va a transformar en calcita y el árido es calcítico. Luego solo vamos a obtener calcita, ¿vale? Entonces, esta es una limitación de esta técnica. Tendríamos que recurrir a otras técnicas para ver qué porcentaje es de árido y cuál es de ligante. Para los morteros de cemento, que es algo muy típico, siempre el conocer si un mortero es de cal o de cemento, pues es una técnica que nos da una primera información. A ver, para conocer si tenemos cemento tenemos que ver si hay silicatos y aluminatos cálcicos. ¿Cuál es el problema? Pues primero, que esos silicatos y aluminatos cálcicos quedan la señal es muy pequeña con relación al árido, lo tapa, y que además son sustancias muy poco cristalinas, con lo cual la reflexión que vamos a obtener es muy pequeña. Pero bueno, sabemos que en torno a 260, 270 Armstrongs vamos a tener esos minerales. Cuando aparecen en porcentajes de este estilo, sabemos que estamos ante un cemento. Bueno, eso es a nivel general, pero repito que esto hay que complementarlo con otras técnicas. Bueno, esto es lo mismo. Esto es un caso especial, ¿no? Porque con otras técnicas, un mortero que encontrábamos, que la mirábamos a microscopio óptico, luego pondré el ejemplo, y no sabíamos qué era. Solo identificábamos que era el árido, pero las propiedades ópticas del ligante no sabíamos qué era. Entonces recurrimos a la difracción y vimos, luego ya a partir de ahí, que nos salía un compuesto que yo particularmente, a pesar de ser de los mejores de España, no sabía. Pues evidentemente no lo soy, pero bueno. Y vimos que había un compuesto que se llama simoncoleita y eran morteros que se hacían ya desde el siglo pasado con cloruro de zinc, con compuestos de zinc, y que están en muchos sitios en España. Luego lo he localizado en más sitios y se utilizó, por ejemplo, en Amberes y en muchos más sitios está citado. Y encontramos esto y a partir de ahí empezamos en este caso esta técnica fue la llave que nos abrió saber ante qué estábamos, ¿no? También es útil, por ejemplo, bueno, voy un poco rápido porque ya me estoy enrollando como siempre. Sí. Es útil, por ejemplo, como de esto supongo que hablará Cruz otro día, de las pastas, en las pastas cálcicas
en la cerámica podemos tener pastas, bueno, muchos tipos de pastas, pero pastas silíceas y pastas calcáreas. Cuando son pastas calcáreas, como consecuencia de que a 850 grados el carbonato cálcico se descompone, se neoforman minerales, que son silicatos cálcicos, gelenita, diópsido, plagioclasa cálcica, nortita, y cada uno de ellos se genera a una determinada temperatura, de manera que la gelenita se genera en torno a 850 grados, más o menos, 900, luego le sustituye el diópsido, que vemos aquí, y después aparecería la nortita. Es decir, que identificando esos minerales y el porcentaje de cada uno de ellos, podemos entender o podemos saber a qué temperatura se ha formado esa pasta. Cogemos varias pastas de un mismo monumento y hacemos difracción y vemos la relación que hay entre, por ejemplo, aquí aparecen gelenita y diópsido en todas. Entonces, viendo la relación que hay entre uno y otro, pues podemos decir si unas se han generado a una temperatura, por ejemplo, de 850 y otras se han cocido más. Si, por ejemplo, hay más... a ver, ¿esta qué tiene? Esta tiene más diópsido que no, tiene más... Sí, tiene más diópsido que gelenita. ¿Vale? Diópsido está en rosa y gelenita en verde. Luego implica una temperatura mayor. Sin embargo, la anterior tiene más gelenita que diópsido. Luego implica una temperatura menor. Bueno, entonces podemos saber un poco cuál es la temperatura de cocción de esos ladrillos. Bueno, también es útil, por ejemplo, para ver sustancias cristalinas orgánicas. Esta es una sustancia cristalina orgánica con un grado de cristalinidad baja, y polietileno, por ejemplo, pues tiene una cristalinidad mucho mayor. También puede ser útil para metales. Ahí vemos una tubería de cobre que está picada y pues podemos identificar en qué consiste esa alteración. Pues vemos que es de cobre, detectamos el cobre, pero también vemos que hay sulfatos de cobre como la brochantita y óxidos de cobre como la cuprita y la tenorita, ¿no? También puede ser útil para estudiar escorias. Esta es una escoria romana, una escoria férrica, que lo que localizamos principalmente es fayalita y óxidos de hierro. Bueno, voy a ir un poco rápido porque si no, no me da tiempo. Esto luego lo podemos... lo tenía aquí puesto, pero luego el que quiera, en la fase de prácticas o semiprácticas que vamos a hacer, explico un poco este caso, ¿no? En el que intentamos ver a base de nanopartículas de calcio. Lo que intentamos ver es cómo se producía esa carbonatación, variando las condiciones de temperatura, de humedad, ver si la carbonatación se producía más rápida o más lenta, si evolucionaba o no evolucionaba, ¿no? O sea, el proceso de carbonatación es algo habitual en morteros y revocos, y lo que utilizamos fue un consolidante a base de nanopartículas de calcio en dispersión con alcohol isopropílico. Lo que hicimos fue ir en esas condiciones, ir cada 2 días o 3 días haciendo un análisis mediante difracción de rayos X y viendo si el porcentaje de calcita, que es lo que se neogenera, va aumentando o si se mantiene estable con relación a la porlandita, que es el mineral inicial, el hidróxido de calcio o la cal. La cal se hidrata y tienes hidróxido de calcio, y luego eso en presencia de CO2 se carbonata y tienes calcita. Entonces, viendo la relación entre calcita y porlandita, podemos ver si eso está evolucionando, está carbonatando, como cualquier pintura mural o cualquier mortero, o no. Y pues nos llevamos sorpresas, ¿no? Lo iremos viendo. Bueno, esto es el ejemplo, pero ya os digo que lo vemos luego, que si no, no me da tiempo. Conclusiones generales, pues útil para sustancias cristalinas, se prepara relativamente fácil, es útil para un montón de compuestos y en general tiene un buen precio y la interpretación es relativamente fácil. También os digo, en general, que si en 10 minutos no hemos localizado el compuesto, nos podemos tirar horas y horas y no lo encontramos, ¿no?
y luego también que permite semi-cuantificar. Las desventajas, pues un poco incidir otra vez. No tenemos información textural, es decir, no sabemos la relación, por ejemplo, un mortero entre el ligante y el árido, ¿no? No vale para sustancias amorfas, ya es un poquito, dentro de lo que ha dicho Manu, que estamos en la fase hueso, pues es especialmente hueso porque lo que tenemos son picos y picos y picos, es menos visual que otras técnicas, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda técnica, que es la microscopía óptica de polarización, ¿no? Es una herramienta básica y se basa en el estudio de láminas delgadas. Ahora veremos qué son las láminas delgadas. Es útil para rocas, para clasificarlas, para tener un conocimiento básico sobre su porosidad, para conocer los morteros. Bajo mi punto de vista es la técnica mejor o más sencilla para tener una idea general de morteros. Otras técnicas nos pueden precisar determinadas cosas, pero una idea general del mortero para mí es la mejor técnica. También en el caso de pastas cerámicas, de ladrillos, nos da una información general, es decir, vamos a conocer los desgrasantes y mínimamente el grado de vitrificación. Como es una sustancia amorfa la pasta, pues eso no vamos a poder determinarlo con microscopía óptica, ¿no? Y cualquier material vítreo, pues no es una técnica adecuada. También, como os he dicho, es interesante por el precio y en general el límite de detección está en torno a 10 micras. Si queremos ver cosas de menor tamaño, tenemos que recurrir a herramientas más potentes como la microscopía electrónica. Este sería un esquema básico donde tenemos el sistema de iluminación. Este es un microscopio óptico de polarización o microscopio petrográfico. Hay microscopios de transmisión y microscopios de reflexión. Vamos a estudiar uno de transmisión. La luz viene por aquí. Aquí hay un polarizador que es un filtro que lo que hace es que la luz vibre en un determinado plano únicamente. Aquí tenemos un condensador que lo que nos hace es dirigir hacia la muestra esa cantidad de luz. Aquí tenemos una platina que en el caso de los microscopios petrográficos tiene que girar. Esta platina de aquí circular gira. Los objetivos con distintos aumentos para ver desde texturas generales a cosas más detalladas. El analizador, que es otro polarizador que se pone en dirección perpendicular al polarizador que tenemos aquí. Los oculares y el sistema de fotografía, que de luego la fotografía ha evolucionado muchísimo últimamente y a mí me parece una herramienta muy útil, pero un poco demoníaca. Demoníaca en el sentido en el que ahora vas a comprar un microscopio y yo fui a preguntar un microscopio hace poco y la gente que estaba enseñando la demostración no utilizaba el microscopio, no miraba por los oculares. Digo, pero este hombre la gente lo estudia ya solo con las fotografías. Es decir, son equipos, tienen softwares muy potentes que te permiten, es verdad que es una herramienta muy útil, por ejemplo, para cuantificar o para ver tamaños o para ese tipo de cosas, sí, pero se pierde el mirar. A mí, me estaré haciendo viejo ya, pero me parece básico mirar un microscopio por los oculares. Y hay gente que empieza ya a no utilizar los oculares, simplemente trabaja a base de fotografías. ¿Cómo se prepara? Bueno, aquí diréis, vaya animal las muestras que coge, ¿no? No es así, esto es un sistema general para de preparación de cualquier muestra de roca, ¿no? Las muestras, de hecho, donde las llevamos a preparar, siempre se acuerdan de nosotros y de nuestras santas madres, porque les llevamos primero muestras muy disgregadas en muchos casos y en segundo lugar muy poquita cantidad de muestras, ¿no? De hecho, a veces esta técnica no se puede utilizar en patrimonio porque no tenemos muestras suficientes. Entonces, lo primero que se hace es cortar, se desbasta para tener una superficie lisa, se pega a un porta que está calentándose y luego se va cortando. Se hace un primer corte con 1 milímetro de espesor con esta herramienta y después con la rectificadora se deja con un espesor de 300 micras y posteriormente con esta desbastadora, que lo que va haciendo es
disminuir el espesor, se deja que es, el espesor estándar de la lámina delgada son 30 micras, es decir, los libros de petrografía, todas las referencias de los minerales están en los colores de polarización, el relieve, todas las propiedades ópticas están referidas a láminas con 30 micras de espesor, ¿no? Y lo que tenemos son cosas como estas que vemos aquí. Una lámina delgada, esto mide 4 centímetros de largo y casi 3 de largo, y a veces lo que utilizamos son tinciones selectivas. Aquí hemos metido la mitad de la muestra en una preparación que tiene rojo de alcilarina y ferricianuro potásico, que nos ayuda a saber si una roca es caliza o no es, perdón, si tiene carbonato cálcico o no lo tiene. Entonces la metemos y cuando tiene carbonato cálcico se tiñe. Si tuviera dolomita, por ejemplo, no se teñiría. Y esta técnica se utiliza, la tinción con cobaltinitrito se hace para rocas ígneas y para distinguir el feldespato potásico de la plagioclasa. Bueno, ¿para qué nos sirve? Pues para saber el tipo de roca. Esta es una roca que os sonará a todos, la conocéis seguro, que es la caliza de Bateys o la roca de Novelda, que está compuesta por muchos fósiles, como veis aquí, y que es típica del levante español y que también en Madrid es muy abundante como consecuencia de la línea férrea que en el siglo pasado existía y que hizo posible que viniera mucha roca de Novelda para Madrid, y que ha hecho posible también el trabajo de muchos restauradores en Madrid, porque desgraciadamente es una piedra que ha funcionado muy bien o bastante bien en su contexto original, pero que en Madrid da bastantes problemas, en parte, como os dije antes, porque tiene arcillas expansivas. Esto también es una caliza, pero no tiene nada que ver con la anterior. ¿Veis? Esta es una caliza brechoide, que tiene venas de calcita, y bueno, pues con esta técnica podemos caracterizarla. Esto sería una caliza de Calatorao, es una caliza negra, que además se la conoce porque es fétida. Cuando le das un golpe, huele a sulfídrico. Y está compuesta porque tiene materia orgánica, y está compuesta por estos fósiles así alargados, que además, si os dais cuenta, están orientados, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas la podemos ver. Esto sería una caliza de Ontoria, con muchos fósiles, son aquí conchas de bivalvos, y un material intersticial, como veis. Esta es una caliza, todo lo negro es porosidad. Es una caliza del Marés, en Mallorca, que es una roca muy fácilmente tallable, pero también, fijaos en la porosidad que tiene, ¿no? Tiene porosidades a veces por encima del 30 o el 35%. Contrastando con la anterior, podemos tener rocas calizas con de un carácter compacto, como este que vemos aquí, donde tenemos distintos componentes que señala con números. No os voy a decir lo que es cada cosa porque no es el caso, y que está cementada. Esto es un cemento original, no un cemento Portland, sino un cemento calcítico que lo que hace es unir esos granos, pues se llama cemento. Esta es la caliza también de Mallorca, la caliza de Santanyí, y esta tan bonita es una caliza de los Páramos, que tiene, pues, estas son estructuras algales, y lo que hay aquí es calcita intersticial. Esto vuelve a ser otra caliza del Marés, y esta técnica ya nos informa un poquito, nos da una información general de los componentes que tenemos, de la porosidad que tenemos, de las relaciones del tamaño de grano que va a haber. Esta, por ejemplo, la pongo para que veáis cómo hay minerales que sí se tiñen, que son calcita, y cómo hay otros minerales que son cuarzo, o dolomita, que aparecen en rombos como esto, que no se tiñen, ¿no? Bueno, aquí están las clasificaciones de rocas, de las que luego nos hablará Laura, y que lo que nos permite la observación, la primera característica general para cualquier geólogo, el primer objetivo al estudiar una lámina delgada es clasificar una roca, es decir, ponerle un nombre. Y bueno, existe una serie de criterios de clasificación y en función de eso lo hacemos. Aquí otra que la tenéis muy cerca, porque esta roca es
Esta que está aquí en este monasterio, por ejemplo, las areniscas del Ebro, pues son estas que vemos aquí. Veis la textura granuda, una porosidad bastante elevada, un carácter mixto con fragmentos calcíticos que se tiñen y granos de cuarzo y de feldespato acompañante. En este caso es un tamaño bastante homogéneo. Una propiedad importante de las areniscas es que suelen tener material intersticial en general bastante alterable. Esto es una arenisca nubia, por ejemplo, la que está en el templo de Devot, y lo que tenemos son zeolitas alterables y que, como veis aquí, esto es parte de la alteración que tiene y por tanto degradables. O podemos tener granos de cuarzo, esto es una arenisca de Aranda de Ebro, que entre medias tiene carbonato cálcico. Esta es una arenisca bastante heterométrica, parecida a la arenisca de Villamayor. La arenisca de Villamayor engloba muchas cosas, piedra buena o relativamente buena y piedra muy heterogénea. Aquí vemos, pues eso, que esto es una piedra de un sillar, no es de talla, y veis que tiene un tamaño muy diferente y que hay un material entre medias. Ese material que hay entre medias, aquí lo vemos, entonces de aquí son arcillas. En el caso anterior, mirad que está prácticamente todo entre los granos, aparece bastante material, pero aquí hay mucho hueco, hay mucha más porosidad. Eso lo vemos aquí, mirad. Aquí tenemos que la arcilla simplemente envuelve al grano y en este caso ocupa todo el poro. Entonces, cuando hablamos de arenisca de Villamayor, eso es una idea que siempre hay, cualquier roca, es una arenisca de Villamayor. La arenisca de Villamayor tiene muchas variedades. Cualquier caliza, la caliza ontoria, igual. Cualquier piedra no es algo monolítico de que nos dice cómo funciona, no. Hay muchos tipos. Hay piedra buena y piedra mala dentro de cada variedad. Y como contrapunto a lo anterior, tenemos un granito, una estructura cristalina, compacta, con uniones bien soldadas, donde tenemos los distintos componentes: el cuarzo, el feldespato, la plagioclasa, en este caso mica biotítica, No tiene nada que ver con lo anterior. Esto es otro tipo de roca, es una tonalita. Y os pongo este ejemplo de un mármol con un tamaño, fijaos, para poneros parejos. Primero, la diferencia que hay de verlo, os he dicho que se puede ver con luz natural, o que había polarizador y analizador, no sé si os acordáis. Bueno, cuando ponemos el analizador lo vemos de esta manera, cuando lo quitamos en luz natural lo vemos de esta. Aparte, hemos teñido la muestra para ver si era calcita o no. ¿Y qué vemos? Pues que es una estructura bastante compacta, con uniones triples, un tamaño de grano bastante homogéneo, y esto por ejemplo es un mármol de Carrara. Frente a eso podemos tener un mármol como este es un mármol de la zona del Bierzo, donde tenemos primero una orientación preferente. No sé si veis que hay una orientación en este sentido. Y hay todavía fósiles. Esto es un equinodermo. Es un mármol muy duro también. Pueden ser mármoles impuros, como este de aquí, que tiene serpentina. También es útil para, por ejemplo, materiales cerámicos. Sobre todo es útil para conocer los desgrasantes, qué tipo de desgrasantes, para estudios arqueológicos, por ejemplo, arqueométricos, puede ser bastante útil. Y para ver procedencias diferentes, áreas de comercio, etcétera, Y os pongo, por ejemplo, estas fotos, Estas imágenes son de cerámicas de Pompeya, bien diferenciadas. En un caso los desgrasantes son silicios y en otro caso los desgrasantes son volcánicos. No tienen nada que ver. Y las pastas también eran diferentes. O sea, la pasta la analizamos por difracción de rayos X, y una era cálcica y otra no. Podemos ver, esto es un caso de un mortero de cemento. Mortero de cemento se conoce porque lo que os he dicho antes, que aparecían así en general, este es el aspecto general. Cogemos más aumentos, lo miramos a más aumentos y vemos que dentro de la pasta hay estas acumulaciones de silicatos y aluminatos cálcicos. Estas son las típicas del cemento. Es decir, si vemos esto, estamos ante un cemento. Esto luego lo podemos complementar, lo veremos con microscopía electrónica, pero esto nos está diciendo que estamos ante un cemento. Esto sería lo mismo.
De cara a alteraciones, pues no es la mejor técnica, se nos queda un poquito corta, ¿vale? Y para empezar, debemos diferenciar entre, porque las rocas, aunque no lo creamos, no sé si conocéis, bueno, la roca sangrante de Ávila, una roca rojiza que hay y blanca en la catedral de Ávila, por ejemplo, pues es un granito, que la gente dice que es una arenisca. No es una arenisca, es un granito alterado, pero no alterado in situ, es una roca alterada hace 60 millones de años, es decir, hubo un clima tropical y todos esos minerales que se generaron. Tenemos que tener en cuenta, un granito se ha formado a 500 grados de temperatura. Cuando sale a la superficie, esa roca no está en unas condiciones estables. ¿Entendéis? Sus condiciones de formación son muy distintas a las que tiene actualmente. ¿Cuál es la reacción? Pues que se altera. ¿No habéis visto que al lado de un granito siempre hay arena suelta? Esa es la alteración típica de un granito. Y, bueno, pues podemos ver cosas como esta. Esta, por ejemplo, es la roca que os decía, el granito de la Colilla, donde tenemos cosas como estas, que son caolinitas muy alteradas y con muchos óxidos de hierro. Podemos tener una roca en la que los feldespatos están alterados, pero están alterados naturalmente. Es decir, si vamos al yacimiento donde se ha cogido esa roca y la analizamos, obtendremos estas imágenes. Aquí lo vemos, mirad, originalmente este mineral sería gris y vemos que aparece todo esto de aquí, que son arcillas. O podemos ver, este es otro mineral que se altera, que se llama cordierita, pues lo mismo. Podemos ver también cosas generales, no es una técnica. Podemos ver, por ejemplo, que se empiezan a fisurar los granos, o podemos ver que a través de zonas que se han abierto empiezan a depositarse minerales que entran por ahí, o micas que aparecen abiertas y se entra parte del material intersticial, o costras de yeso en este caso. Aquí tenemos otra costra de yeso. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que hacen el yeso. Mirad esta roca que es carbonatada, se tiñe con rojo de alicerina, y esta parte y esta parte originalmente estaban unidas. Ahora veremos ejemplos con microscopía electrónica que se ve más claro. Lo que ha hecho el yeso es cristalizar y romper. Podemos ver una costra en la que podemos ver señales de biodeterioro, tanto en la costra como en el sustrato, líquenes en este caso. Podemos ver uniones intercristalinas abiertas, podemos ver alteración de distintos tipos, bueno. Y pasamos a la tercera técnica, que es la microscopía electrónica de barrido, que es pues la más espectacular, la que es la más cara también, y la que nos puede dar una información más precisa en algún caso. En general permite aumentos muy superiores a las técnicas anteriores. Se puede llegar en algún caso, bueno, eso pone en los libros, aunque yo no he llegado nunca, a 300.000 aumentos, pero ahora sí hay microscopios que empiezan a trabajar a muchísimos aumentos, y tiene una característica fundamental, y es que por una parte nos da información textural, la morfología, y por otra de composición. Vamos a tener 3 señales de electrones secundarios, retrodispersados y rayos X, y se puede aplicar a muchísimos materiales, ¿no? La preparación es relativamente sencilla y a veces es necesario metalizar las muestras cuando no son muy conductoras, como lo que hace realmente. Nosotros tenemos ahora lo veremos, incide un haz de rayos X, un haz de electrones, sobre la muestra, y como consecuencia de esa interacción se generan una serie de señales. Si son muestras poco conductoras, como consecuencia de esa incidencia, la muestra puede que no nos dé una información buena, ¿no? Y quizá como contrapunto con relación a las anteriores, que es una técnica mucho más cara, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que podemos... 2 características básicas, que tenemos
podemos caracterizarla morfológicamente y podemos caracterizarla químicamente. Los campos de aplicación son muchísimos, he puesto estos, pero en patrimonio hay muchos más todavía, ¿no? Se puede, para conocer un poco la alteración de los minerales y los minerales, para ver, luego veremos ejemplos esta tarde, si un producto consolidante o un hidrofugante es adecuado o no, para evaluar la idoneidad, para conocer sales, pátinas, morteros, para caracterizar una pasta cerámica, para compuestos orgánicos de todo tipo, ¿vale? Para el biodeterioro y metales. Lo que os decía anteriormente, lo que tenemos es un haz de electrones que viene por aquí, por este cañón, aquí está la muestra, y como consecuencia de esa interacción se generan una serie de señales que son detectadas por estos detectores de aquí, el de electrones secundarios, el de espectrómetro de rayos X, que nos da una información de composición química elemental, y el de, este de aquí, electrones retrodispersados, que es una técnica, es una información muy útil. Ahora veremos ejemplos. Las muestras que podemos utilizar pueden ser rugosas, como vemos aquí, o pulidas. Pueden estar metalizadas, es decir, le damos un baño con oro o con carbono para que sean más conductoras, o puede que no sean metalizadas, ¿no? Cuando trabajamos a alto vacío, en general, las metalizamos. Y cuando trabajamos a presión variable, no lo hacemos. En cuanto a los tipos de señales, las imágenes, ¿qué nos da cada uno? Los electrones secundarios son las imágenes bonitas de electrones de microscopía electrónica, la que nos da una información más espacial, la que nos da una información más topográfica, y en general es necesario metalizar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como si pudiéramos aumentar nuestra visión de ese material con unos ojos superpotentes, y sería como lo veríamos. Los electrones retrodispersados, pues en este caso vamos a obtener imágenes en contraste de grises, es decir, de manera que si el número atómico es muy alto, vamos a tener una imagen que va a tener un color más bien blanquecino o grisáceo, y si tiene un número atómico muy bajo, es decir, es orgánica, vamos a tener colores más oscuros, negros o grises. Ahora veremos ejemplos. Y por contra, con relación a los electrones secundarios, vamos a trabajar a menos aumentos, ¿no? Y como os digo, las imágenes que vamos a tener son en escala de grises. Y los rayos X, que es la tercera señal fundamental, nos va a dar una información química elemental, no mineralógica, sino elementos, con el límite de detección en torno al boro, que es, el número atómico es 5, ¿no? Y lo podemos utilizar con las dos señales. Vamos a ver qué obtenemos. Pues podemos obtener imágenes como... Esto es una imagen de electrones secundarios, Fijaos, la escala siempre está puesta aquí, 10 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Y podemos ver el tamaño, podemos ver el tamaño de los poros, podemos ver la composición, ahora veremos cómo. Esta es una imagen, repito, de electrones secundarios. Cuando sobre esa imagen intentamos ver la composición, obtenemos que nos sale calcio y magnesio. Sabiendo con esa morfología y esa composición, deducimos que se trata de dolomita. Como hemos metalizado la muestra, saldrá el pico del oro, que no es un pico real, sino que es consecuencia de que hemos metalizado con un baño de oro en superficie para hacerla conductora, la muestra, ¿vale? Por eso lo he puesto en rosa, para entender que no es una señal original. Esta es una imagen de electrones retrodispersados, donde veis escalas de grises, de manera que lo más brillante tiene un peso atómico mayor y lo menos brillante, que sería esto de aquí, corresponde en este caso a una resina, a carbono y oxígeno, ¿no? Aquí podemos ver también un poco lo mismo. Vemos distintos componentes. Esto es un grano de cuarzo, esto es uno de feldespato y esto es carbonato cálcico. Y vemos cómo
aquí podemos ver cosas de alteración, podemos ver cómo las uniones intercristalinas están abiertas, ¿no? Esto es otro ejemplo en una caliza donde vemos varias cosas. Primero podemos ver que esto es carbonato cálcico, lo analizamos y lo vemos. Segundo, vemos que las uniones intercristalinas están abiertas, vemos que hay biocolonización, estas estructuras de aquí, vemos que hay yeso de neoformación, que son estos cristalitos de aquí. Podemos ver, ahora voy a ir alternando las distintas señales, estas señales de electrones retrodispersados, y esto es una costra de yeso, con muchísimas partículas de contaminación, y que por debajo tiene restos, que es este 2, de una pátina, y por debajo vendría el sustrato pétreo. Podemos ver cosas como estas, ¿no? Que esta es muy curiosa, porque fijaos que morfológicamente vemos dos cosas diferentes. ¿Veis esto que tiene una textura más rugosa? Esto o esto, y esto de aquí. Pues esto fue un estudio que hicimos en una dolomía que que tenía gravísimos problemas de deterioro, se estaba cayendo. ¿Y cuál es el problema de esta roca? Pues el problema de esta roca es esto que vemos aquí. Esta parte aumentada del centro es esta de aquí. Mirad, veis que hay dos texturas, ¿no? Esto que parece algo más así como mocoso, y esto que tiene una textura diferente. Esto es dolomita y esto es yeso. Pero es yeso original de la roca. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta roca está en la intemperie? ¿Qué ocurre con este yeso? Se disuelve. ¿Qué pasa con este grano? Que se cae. Entonces, eso nos ayuda, esta técnica, por ejemplo, en este caso nos puede dar muchos datos. Esto es lo mismo, ¿no? La he coloreado, pero es lo mismo. Podemos también obtener, aparte de información textural, esto es un mortero, podemos obtener la información composicional con mapas de elementos. De manera que esto es un mortero de cal y tenemos distintos áridos silíceos. Podemos también, esto es un mortero de cemento. ¿Acordaos la imagen que saqué antes? No sé si os acordáis, que se veían como granitos más o menos redondeados, que os dije que eran silicatos y aluminatos cálcicos. Pues aquí lo que tenemos es un árido y algo que hay entre medias. Cuando eso lo vemos entre medias, vemos cosas como esa o como esta. ¿Veis? Y aquí, aparte del aspecto visual que nosotros conocíamos de microscopía óptica, podemos analizar y podemos ver que son silicatos cálcicos y que esto que hay entre medias son aluminatos cálcicos. Luego podemos caracterizar de una manera muy precisa el tipo de silicato cálcico, si es bicálcico, si es tricálcico en función de la altura del silicio y el calcio, de los picos, y podemos ver que hay aluminatos cálcicos. ¿Veis? Tenemos microanálisis de este estilo. Podemos ver, pues luego esto también lo desarrollamos luego si os apetece, a los que queráis, un ejemplo de una pintura mural, la pintura mural que sepamos más antigua del mundo, que está datada hace 11.000 años, ¿no? Y que tiene una pintura, un color rojo, una zona blanquecina y luego hay un material que es un tapial. Bueno, pues obtenemos cosas como estas. Cuando hacemos, fijaos que bien se distinguen las tres partes. La parte de arriba que nos da cuarzo pero con hierro, acordaos que tenía color rojo, el hierro se debe a que los cuarzos tienen partículas. El rojo se debe a que el cuarzo tiene óxidos de hierro, una capa intermedia de composición cálcica y luego el adobe de la base, ¿no? Con pues un material de grano fino y distintos desgrasantes que son en unos casos volcánicos, en otros calizos. También se puede utilizar para pastas cerámicas, como vemos aquí, y podemos caracterizar tanto la pasta como si tenemos un vidriado. Esto sería una sección transversal, donde tenemos la pasta y el vidriado con algunos granos fundentes en su interior, ¿no? Podemos ver la composición, se trata de un vidrio de plomo y que ha utilizado como pacificante pues óxido de estaño. Esto es otra cosa curiosa.
en un yacimiento muy recomendable, por cierto, no sé si lo conocéis, yo siempre hago publicidad de él porque me parece un sitio magnífico, que es Siega Verde, en Valladolid, en Salamanca, cerca de Ciudad Rodrigo. Pues es un yacimiento, además es patrimonio de la humanidad y tiene un montón, es pintura, son grabados rupestres. Bueno, y el entorno además es muy bonito porque tiene el río en primavera, es especialmente bonito, ¿no? Y nos plantearon ese color rojo que era, porque veían que en algunos sitios aparecía y querían saber si era o no era una parte. Pues eso, cuando lo vemos al microscopio electrónico, la parte de aquí sería la roca, que es como una pizarra, y lo que tenemos por encima es esto de aquí. Eso, cuando lo analizamos, pues nos dice que es esto, es decir, son algas verdes, aunque están rojas, son algas que están tapizando y que cuando mueren, en vez de el pigmento que utilizan, en vez de la clorofila, es la xantofila. No, la xantofila no, el otro, carotenos. Bueno, también podemos ver cuestiones de biodeterioro, por ejemplo aquí vemos esporas, o podemos ver cómo actúan las sales, mirar esta mica y cómo la está destrozando, cómo al cristalizar ejerce presiones de cristalización y rompe ese mineral, ¿no? Aquí vemos distintos ejemplos. Esto es un ejemplo muy bonito que está coloreado de cómo funciona. Esto es un tratamiento que se hizo y además se le sometió a un ambiente salino, y cuando esa sal va cristalizando, pues vemos las distintas etapas. Lo primero que vemos es que el tratamiento evidentemente no funcionó, porque formó una película superficial. Y lo que vemos es que las sales, ¿cómo funcionan? Ejercen presiones de cristalización, empiezan rompiendo, como veis aquí. Aquí ya ha separado las paredes y aquí ha roto totalmente la roca. Y las sales esas peludas que son las barbudas, los cristales whiskers, pues estos son ejemplos, ¿no? Sales de crecimiento rápido que tienen estas morfologías. ¿Y cómo funciona una sal? Pues se ve muy bien en esta imagen de aquí. Aquí la vemos en detalle. Mirad qué hace una sal. Este material, que era la caliza, estaba originalmente unido a esto. Esta sal que estaba disuelta cristaliza y lo que hace es romper. Al cristalizar, separa esta parte de esta. Ejerce presiones de cristalización enormes y lo rompe. Esto es un ejemplo de un tratamiento que no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Pues porque ha formado una película en superficie y no ha penetrado, ¿vale? Esto es lo mismo, esto concretamente es en el puerto de Toledo, un tratamiento que se hizo en los años 90. Y esto es un ejemplo, para no ser siempre negativos, de un tratamiento que sí ha funcionado. Mirad, lo que está puesto con el 2, esto es una caliza de Ontoria, veis que tiene una porosidad enorme y veis que hay algo en medio. Pues ese es el consolidante, y esa es la situación ideal, de algo que disminuye la porosidad sin ocluirla, sin cerrarla del todo, pero que une las partículas. Estos son ejemplos, por ejemplo, con las limpiezas. Aquí es de alabastro, siempre. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, aquí, aquí. Es una cuestión también interesante. Esto es ejemplos de que os hablará Manel el próximo día, de cómo funcionan las partículas abrasivas. ¿Veis cómo estas funcionan por impacto y cómo se clavan? En algún caso podemos ver cómo se quedan. Aquí se ha clavado y ha salido, pero aquí podemos ver cómo aparece. Esto es otro material que en este caso es microesferas, y fijaos cómo funcionan por compresión y descompresión, y lo que genera son cráteres de impacto. Aquí ejerce presiones y lo hunde, y luego se descomprime y a veces rompe. Sería toda esta zona de aquí. Y yo creo que ya.